Doctor López-Gatell, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Joaquín, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por darme acceso a tu audiencia. Al contrario, doctor, el caso de Italia, yo quiero empezar por el caso de Italia porque somos muy parecidos, ¿sí? En todo, los italianos y los mexicanos. Y el caso de Italia ha superado por todo, en todo a China, ¿sí? Estamos viendo que hoy tuvo el mayor número de muertos. Tengo estos datos positivos, tiene 37.860, total de decesos 4.023, sospechosos tiene 5.129 muertos ya en total. Hoy tuvo más de 600, que es pues casi el doble de lo que tuvo Chile en su pico más alto. ¿Qué le pasó a Italia, doctor? Sí, es correcto. ¿Qué le pasó? Es correcto. Lo que aparentemente ocurrió en Italia, y agrego el calificativo de aparentemente, porque mucha de la información que conocemos es por vías indirectas, más por distintos reportajes, algunas opiniones técnicas interpretando los datos conocidos desde el exterior. Entonces, por eso, con prudencia, agrego este calificativo de aparentemente. Pero lo que aparentemente ocurrió en Italia es que en un momento que era crítico para retardar la velocidad de transmisión, no fue del todo aprovechado, y entonces la epidemia tomó un impulso. Ahorita puedo precisar en términos técnicos a qué me refiero con esto del impulso, demasiado grande, que ahora hace muy difícil el disminuir la intensidad de la transmisión. Entonces, este impulso podemos platicar a qué se refiere. Las epidemias de enfermedades infecciosas están impulsadas por la dispersión del agente infeccioso, por los mecanismos que ya hemos explicado. En el caso del nuevo coronavirus es la vía respiratoria, afortunadamente el único mecanismo, pero luego la manera en que se transmite de una persona a la otra resulta en que entre más personas infectadas haya al mismo tiempo, y para esta enfermedad la duración del periodo contagiante se puede prolongar hasta 14 días, esa cantidad, ese número de personas infecciosas determina la intensidad de la transmisión. Para ilustrarlo, si tengo una sola persona y 10 personas susceptibles, esa relación me da cierta fuerza de transmisión, y técnicamente se llama así fuerza de infección. Si tomo 2 personas, duplico la fuerza de infección. Si tomo 4 personas, cuadruplico la fuerza de infección. Fuerza de infección se refiere a la probabilidad de que las personas infectantes transmitan la enfermedad a las personas infectadas. Entonces, obviamente, esa expansión por el número de personas infectantes después se convierte, al momento que ya se infectan los susceptibles, en que se va multiplicando por día, se va multiplicando la fuerza de infección, la velocidad en que se propaga el virus y que crece la epidemia. De tal suerte que el crecimiento de la epidemia, medida por el número de casos, tiene un crecimiento geométrico, un crecimiento exponencial, no es lineal. Sí. Y la importancia de esto, parece unos detalles técnicos, pero la importancia es que hay un momento crítico en donde el número de casos diarios crece con relativa lentitud, pero después empieza una acumulación suficiente de casos que hace que el crecimiento sea acelerado, y ese es el momento, antes de ese momento, donde hay que poner las medidas de mitigación comunitaria, las medidas masivas. Ahora, sí, se lo pregunto, doctor López-Gatell, porque podría haber un paralelismo entre lo que pasó en Italia y lo que pueda pasar en México, o ha sucedido en México. Podría haber un paralelismo, excepto por la gran diferencia. Decidimos adelantar las medidas de mitigación comunitaria antes de ese punto de inflexión, ese momento crítico, y México, a diferencia de la oportunidad que en su momento perdió Italia, que posiblemente aprovechó parcialmente España, por mencionar solo 2 casos emblemáticos, México decidió no perder esa oportunidad.
Entonces, las disposiciones que anunciamos desde el sábado 14 de marzo y que han sido ratificadas por la reunión conjunta de los Comités Nacional para la Seguridad en Salud y Comité Nacional de Emergencia, y ayer nuevamente ratificadas por el Consejo de Salubridad General, decidimos adelantarlas estos 15 días. Recordar que habíamos comentado que entre el momento del primer caso y el momento en donde empieza a acelerarse la transmisión, pasan 30 días. Esto le ocurrió a Italia, esto le ocurrió a España, esto le ocurrió a Alemania, Estados Unidos, etcétera. México no se esperó a completar esos 30 días. México decidió adelantarse a la mitad del periodo con medidas enérgicas de distanciamiento social. ¿Cuáles son? Que las anunciamos desde el sábado. Primero, adelantar la pausa del ciclo escolar. Agregamos a las vacaciones ya programadas, las vacaciones de Semana Santa, 2 semanas antes para aprovechar un mes completo de suspensión de actividades escolares, lo que de manera inmediata representa que cerca de un poco más de 8 millones de personas entre educandos, mentores, personal administrativo, no tengan esta circulación comunitaria. La segunda es la recomendación de que en todos los sectores o todas las organizaciones de los sectores público, social y privado se suspendan las actividades no esenciales que implican el tránsito o la congregación de personas en los campos de trabajo. Y la tercera es el recomendar la posposición de eventos de concentración masiva en todos los sectores público, social y privado en toda la República. Bien, ahora, doctor, seguimos en la fase 1. ¿En qué momento pasaremos a la 2? Exacto. Aquí, esa pregunta, qué bueno que me la hace porque ha causado algunas confusiones. Sí. En términos de la respuesta, nosotros ya hemos asumido la fase 2. O sea, al anunciar estas medidas, nosotros estamos implementando anticipadamente las medidas de la fase 2, aun cuando las características de la epidemia todavía no hayan presentado lo que es típico de la fase 2. ¿Cuál es el elemento típico de la fase 2? Que hay brotes comunitarios. Aquí tengo lo que usted me dijo. Fase 2 se llama dispersión comunitaria, un escenario que prevé cientos de casos, la transmisión de tercera y cuarta generación, así como brotes comunitarios como los que hay en Italia y Corea del Sur. Las medidas consisten en no saludar de beso ni abrazo, lo que ya hacemos, suspensión de eventos en espacios públicos cerrados y abiertos, filtros escolares en colegios que no hay clases y filtros sanitarios en lugares de trabajo. Exactamente, exacto. Entonces, eso, tal como lo ha descrito, esas son las características de la fase 2. Todavía no las identificamos como un fenómeno generalizado, pero hemos asumido que debemos empezar por las medidas de control de la fase 2, aunque todavía estemos en la fase 1. O sea, eso nos da gran esperanza sí, de que vamos a retardar significativamente la transmisión, y que en el momento en que se presente la transmisión dispersa, que irremediablemente se va a presentar, no va a ser con la intensidad que se ha presentado en Italia o en España o en otros países europeos, y posiblemente vamos a lograr el efecto coreano, en donde este tipo de medidas enérgicas oportunamente aplicadas redujo la cantidad de casos y la demanda de hospitalización. A ver, doctor, entonces, déjeme, estoy hablando con el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. A ver, no se ha presentado las condiciones de la fase 2, lo de la dispersión comunitaria, el escenario que prevé cientos de casos, la transmisión de tercera y cuarta generación, así como brotes comunitarios, pero ya se están aplicando, hemos entrado a la fase 2 en la aplicación de las medidas, ¿es correcto? Es correcto, y aquí también aporto un elemento que es útil para visualizar la motivación. La motivación fue precisamente la lección aprendida por ver a otros países, sí, haber llegado a ese punto de alta transmisión posiblemente demasiado tarde. Nosotros no quisimos llegar demasiado tarde, y lo que dijimos es la lección que muestra que si uno se espera y llega al punto donde ya hay transmisión generalizada comunitaria, entonces ya, aunque las medidas tengan efecto,
tardan mucho en en lograrse esos propósitos, ¿no? O sea, se pierde el efecto de las medidas. Exactamente, o por lo menos se reduce significativamente. Y el otro criterio es un criterio de oportunidad, de factibilidad. Dado el calendario escolar, nosotros teníamos la oportunidad de que solo agregando 2 semanas más, de hecho 12 días más, logramos un mes completo de sana distancia, de distanciamiento social. De cierre de escuelas, pues. Exactamente, al anticipar el cierre de las escuelas. Sí. Ahora, doctor, estamos en eso. Déjeme una cosa. Yo creo que nos tomó un poco descolocados, bueno, a todo el mundo, sí, pero a México en el sentido de los servicios, entre las carencias del sector salud. Eso es indiscutible, porque así estábamos en aquel tema antes de esto. ¿Cómo en ese escenario va a poder responder el sector salud, el sector sanitario, a la emergencia? ¿Cómo no? Este es todo un capítulo de la preparación que hemos venido trabajando desde enero. Hemos hablado poco de él. Aquí quiero hacer un señalamiento general. Hay muchas de las actividades de la preparación que no hemos dado a conocer, sencillamente porque no aplican la instrumentación de tales medidas. Ahorita voy a hablar de este tema de los hospitales. No aplican desde el inicio. Y 2, porque no queremos saturar de información a la población para que se pueda concentrar, o que nosotros contribuyamos a que se concentre la atención a lo que es relevante en cada fase. Yo creo que ahí hay yo no sé de epidemiología, como usted que es un experto, pero del otro sí sé. ¿Sabe qué? Satúrenos de información. ¿Para qué? Con mucho gusto. Le voy a decir por qué, doctor López-Gatell. Porque los vacíos se llenan, y se llenan siempre de información contraria a lo que se busca. Sí. Satúrenos. Estoy muy de acuerdo y tomo su consejo, obviamente experto, además como una amable invitación que no perderé la oportunidad de aprovechar. He identificado, esto lo he dicho públicamente, que uno de los retos principales o las insuficiencias principales que hemos tenido ha sido la comunicación pública, la comunicación social, y efectivamente preocupa porque, tal como usted lo describió, los vacíos se llenan con desinformación, con confusión y generan pánico. Entonces voy a aprovechar su amable, no solo consejo, sino invitación, y para que logremos tener, nosotros tenemos toda la información, es decir, no nos falta material por compartir, y ahorita quisiera precisamente comentarle de lo que tenemos de preparación para esa fase en donde los hospitales van a ser esenciales. Aquí, básicamente, la lógica de la respuesta a la epidemia es que uno de los riesgos principales, quizá el principal, es que llegado el momento en donde haya transmisión comunitaria sostenida en la fase final de la etapa 2 y sobre todo la etapa 3, vamos a tener un gran número de casos. Desde luego tendrán que ser menos de los que hubieran ocurrido si no estuviéramos haciendo estas acciones anticipadas de distanciamiento social masivo, pero de todos modos vamos a tener casos. 80% de esos casos van a ser casos leves, personas que tienen una enfermedad que dura 14 días, que se cura sola por respuesta del sistema inmune, que no necesitan hospitalización, que no necesitan tratamientos específicos y que no corren riesgo. 80%, 8 de cada 10. 8 de cada 10 infectados. Infectados, exactamente. Sí. Ahora, 15% de las personas con enfermedad, ya del grupo con enfermedad, del otro van a tener una enfermedad suficientemente intensa como para requerir hospitalización. Y hasta 5 o 6% de los enfermos pueden necesitar servicios avanzados de medicina crítica, es decir, terapia intensiva, ventilación mecánica asistida, etcétera. Si el número total de personas que necesitan hospitalización, tanto en terapia intensiva como en hospitalización general, es mayor a la capacidad instalada y expandible del Sistema Nacional de Salud, entonces estamos en un problema. Pensando en esto y conociendo que este es un riesgo,
desde enero empezamos a desarrollar protocolos de lo que se llama técnicamente reconversión y ampliación de capacidades de la infraestructura hospitalaria. Y hay varias modalidades, voy a mencionar 3 para fácil identificación. Sí. Una es reorganizar los hospitales al interior de cada unidad. Entonces vamos a pensar en un hospital de 100 camas, donde 25 camas se usan ordinariamente para procedimientos electivos, para procedimientos que se pueden programar. Hay muchas cirugías, procedimientos diagnósticos, etcétera, que no se tienen que realizar en lo inmediato. Que no son de urgencia. Que no son de urgencia, exactamente. Y que quiero dejar muy en claro, las personas a las que se le posponga ese servicio no corren riesgo alguno ni en su salud, ni en su integridad, ni en su vida. Sí. Entonces, eso permite liberar, en este ejemplo hipotético, esas 25 camas, obviamente dependiendo del tamaño del hospital, pueden ser muchos cientos más, para la atención de personas con coronavirus. Otra modalidad, dedicar hospitales enteros exclusivamente al manejo de COVID, y los pacientes de determinado hospital se transfieren, tanto los nuevos como los ya existentes, se transfieren a otras unidades hospitalarias. Y esa concentración especializada en COVID hace también más eficiente la respuesta hospitalaria. Una tercera modalidad es la expansión física del hospital mediante dispositivos que genéricamente se pueden llamar hospitales de campaña. Sí. En algunos casos son carpas. Hoy hay modelos, por ejemplo, de hospitales inflables. La Secretaría de Salud de Hidalgo tiene un fabuloso hospital inflable. No, y bueno, y el Ejército Mexicano tiene, y la Marina tienen hospitales, vamos a llamarles portátiles, ¿sí? Exacto, y la propia Secretaría de Salud tenemos un par también de ese tipo de hospitales. Entonces, precisamente toda esa infraestructura existe y está a disposición, y desde enero empezamos a planear en qué momento ir incrementando esas capacidades. ¿Cuándo estimamos que va a ser de máxima necesidad? Alrededor del final de junio y julio. Escenarios: que el efecto positivo de haber controlado la transmisión mediante estas medidas enérgicas masivas de distanciamiento social nos haya reducido suficientemente la carga de enfermedad, que en el momento que haya casos no sean mayores al número de camas disponibles. Sí. Ya considerando todas esas adaptaciones. Usted habló en algún momento, doctor López-Gatell, de que se presentarían 250,000 casos, de los cuales 10,500 necesitarían una cama de terapia intensiva. Exactamente. Esas estimaciones son parte de las que hemos estado trabando para ver. Y las mantiene. Las mantenemos, sí. Las mantenemos. Son cifras referenciales, quiero nada más dejarlo muy en claro. Sí. No son ni una predicción exacta, sí. Se hace un intervalo de posibilidades, ¿no? Pero orientadas numéricamente, cuantitativamente, con una planeación rigurosa. ¿Cuándo cree, Hoy doctor? Precisamente le comparto, tuvimos una reunión con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el gobernador del Estado de México y varios colegas directivos del Seguro Social, del ISSSTE, de la Secretaría de Marina, de las distintas instituciones del sector, obviamente las secretarías de salud de ambas entidades federativas, y los institutos nacionales de salud. Y el propósito fue precisamente ahora tener este mismo modelo de organización para la reconversión hospitalaria con un enfoque metropolitano. Ajá. Entonces aquí lo que es crucial es que la región metropolitana de la Ciudad de México, la zona conurbada, que va a ser la que seguramente va a tener la mayor concentración de casos, pero también la que tiene las mayores capacidades instaladas y expandibles de atención especializada. Entonces, al coordinarnos, además de la respuesta nacional, también nos vamos a coordinar a nivel metropolitano, desde luego con el liderazgo de la jefa de gobierno y el gobernador, para que tengamos una coordinación específica. Y en un momento dado, no sería de extrañar que en la zona metropolitana de la Ciudad de México empezáramos a tomar decisiones que pudieran parecer más avanzadas o más agresivas desde el punto de vista de la intensidad de las intervenciones que en otras zonas del país, precisamente por esta razón. Ahora, ¿para cuándo espera lo peor? Para hablar de fechas, de tiempos, porque todos estamos en casa y una de las incertidumbres son los tiempos. Yo sé que es muy difícil
en prever tiempos, pero ¿usted entre qué fecha y qué fecha considera que pueda ser el pico, el punto más alto o los más complicados? ¿Cómo no? De acuerdo a la predicción y de acuerdo al seguimiento de los datos epidemiológicos diarios, estamos identificando que ahorita y gruesamente durante esta semana empezamos a tener un crecimiento más acelerado en el número de casos, sí, pero todavía con una cantidad relativamente o considerablemente pequeña de casos. Esto lo que nos lleva es a que en ausencia de intervenciones, es decir, que no cerraran las escuelas, que no se suspendieran eventos públicos, etcétera, durante las 2 primeras semanas de abril empezaríamos a tener el despunte ya de la transmisión. En presencia de esas intervenciones, es posible que eso se desplace rumbo al final de abril o principio de mayo. Y, por lo tanto, el retrasar el momento de ascenso acelerado de la curva epidémica, lo que nos va a llevar es a que aproximadamente el mes de junio sea el mes donde tengamos la mayor cantidad de casos, incluidos los casos que necesitan hospitalización. Esto posiblemente se va a prolongar durante el mes de julio y rumbo al final de julio ya empezaríamos a tener un descenso de la curva epidémica. Yo he dicho en repetidas ocasiones, lo reitero en este momento, que hay que prepararnos para una epidemia larga, porque aun cuando luego empiecen durante agosto a descender el número de casos, esto se puede prolongar tranquilamente hasta llegar al mes de octubre. Entonces, más o menos este es a grandes trazos el horizonte de tiempo de la epidemia. Yo se lo agradezco mucho esta claridad, doctor. En España he visto que están empezando, porque ellos sí se agotaron las camas, están utilizando hoteles, están acomodando hoteles, como vi que el Marriott ya está, y otro hotel más en España, ya se están convirtiendo en hospitales. En caso de necesidad, quiero pensar, ¿lo tendrían previsto? Está dentro de nuestros planes generales, están todas las posibilidades y esta es una de ellas. No pensamos que sea la primera línea de respuesta. No. De hecho, si lo consideramos en el elemento específico de hospitalización, gruesamente sería la 4ª línea de respuesta. Y les detallo cuáles serían las 3 anteriores. A ver. La primera sería expandir la capacidad hospitalaria, lo que ya dijimos, sí, hospitales de campaña y demás. Lo segundo sería el tener el apoyo de precisamente la defensa y la marina con los recursos que están alineados en el plan DN3 y el plan Marina. Sí. A eso se refirió el presidente el otro día, que dijo, ya hemos involucrado a estas instituciones armadas. Sí. Quiero dejar también ahí muy en claro que en ningún momento estamos pensando en militarizar la respuesta. No, aquí estamos hablando de el apoyo a población civil que tienen contempladas las Fuerzas Armadas. Como ocurre en los casos de desastre, ¿no? Exactamente, como ocurre cuando hay una inundación o un terremoto y demás. Sí, este podría ser un caso de desastre sanitario. Vamos. Efectivamente. La tercera línea de respuesta, y ya se han establecido algunos contactos que están evolucionando hacia encontrar una colaboración, sería la posibilidad de tener el apoyo de hospitales privados o corporaciones hospitalarias privadas. Y aquí aclaro un punto que a veces causa mucho temor, que es si por un acto de gobierno, por una autoridad, se estuviera pensando en obligar o nacionalizar hospitales privados. Aclaro que no ese es el modelo. Tenemos una disposición muy generosa del sector privado de provisión de servicios de salud y ya se están haciendo los contactos pertinentes para poder asegurar lo que está en el plan como una realidad en caso necesario como tercera línea de trabajo. Y por lo tanto la cuarta sería ya el uso de diversas instalaciones, no solo hoteles, diversas instalaciones que se podrían habilitar para el propósito de la atención sin que ese haya sido su diseño y utilidad primaria. Doctor, solo del tema de los laboratorios que estuvimos en comunicación ayer, ¿solo están funcionando los laboratorios del ABC y del Hospital Ángeles de Interlomas? ¿Es correcto? Hasta el momento sí, y tenemos una lista de otros 14
sí, que han estado trabajando muy de cerca con nosotros, como lo señalé desde el inicio de la preparación. Han estado trabajando muy de cerca, y muy de cerca quiere decir con enorme responsabilidad, disciplina, transparencia, etcétera. Posiblemente uno de los que está próximo a ser liberado es Médica Sur, que ha estado trabajando también de maravilla, ya ha demostrado varios de los elementos de la competencia técnica. Le faltan un par de detallitos documentales. Ahora, sobre los dos laboratorios o corporaciones de laboratorios que ayer anunciaron esta idea de que la Secretaría de Salud les había prohibido realizar pruebas, quiero aprovechar la oportunidad para volver a hacer un llamado a la responsabilidad social. De nada ayuda crispar el ambiente con la percepción de que nosotros vamos a actuar de manera arbitraria o despreciando las buenas intenciones de suma de esfuerzos por parte de entidades privadas. En el campo de diagnóstico nos queda muy claro que es estratégico que pueda haber una descentralización de la capacidad diagnóstica, pero sí es indispensable que se garantice la calidad técnica, y esto se acredita por parte del INDRE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Segundo, que haya un compromiso claro con la vigilancia epidemiológica. No queremos tener errores de documentación que por falta de notificación por parte de una entidad privada nos impidan reaccionar oportunamente en el reconocimiento de un caso o de un brote según aplique. Y tercero, una responsabilidad también que pedimos es que no se quiera aprovechar esto como una ocasión de negocios en donde se excedan las cosas, se quiera especular, se suban los precios hasta 5 o 10 mil pesos de una prueba que técnicamente no justifica ese costo, simplemente por aprovechar el miedo del público y la demanda. Bien, porque entonces existe la posibilidad de que esos laboratorios, no sé, ayer le hablaba aquí y luego lo hablé con usted del caso de Biomédica, Chopo, el Hospital Español de Veracruz. Estos sí se pueden, vamos a decir, sí se pueden calificar para hacer la prueba. Sí, todo laboratorio que estuviera interesado en dar servicios en forma privada es bienvenido a incorporarse al sistema. Este sistema en donde se trabaja de manera conjunta, tienen que recibir un entrenamiento en bioseguridad, en calidad técnica, en los estándares de la prueba. Muchos laboratorios, quiero decir, además ya lo tienen. Entonces lo único que tienen es que documentarlo oportunamente, pero sí hacerlo de forma organizada. Si no lo hacen de forma organizada y quieren actuar de manera, pues digamos... por la libre. Por la libre, exactamente, lo único que hacen es contribuir al caos. Y quiero ser sumamente enfático en que nos parece dañino que quizá por la razón que sea, no la voy a juzgar o prejuzgar, ellos empiecen a sembrar una idea de que nos interesa censurar la información. Lejos estamos de eso. Hemos dicho desde el inicio que no solo por una responsabilidad en términos éticos, por principios fundamentales de integridad y transparencia, estamos comprometidos con dar toda la información en tiempo real. ¿Sí? No solo por esa razón. Sí, porque se había dicho, doctor, que era que porque el gobierno no quería que se conociera casos confirmados de coronavirus a través de laboratorios privados. Eso es una mentira. Si alguien lo dijo de esa manera, lo reto a que me muestre evidencia en ese sentido. Jamás vamos a hacer eso, ni ahorita, ni en un momento que estuviéramos en una situación más intensa de la epidemia. Doctor, ¿por qué hay estados que se han adelantado? Por ejemplo, el gobernador de Querétaro dice que no puede haber velorios, ni funerales, ni que la autoridad sanitaria puede entrar a casas, ya firmó un decreto. Colima ya también, en Yucatán, en Colima la gente no puede salir más que solo en casos urgentes. Hay un municipio de Sonora que decretó estado de sitio y toque de queda. ¿Que cada quien se va a ir por la libre, doctor López-Gatell? Dice que qué bueno que señala esto. Cuando ocurren este tipo de fenómenos que requieren una delicada y sólida coordinación del Estado mexicano, yo diría no es solamente, bueno, lo he dicho muchas veces, no es solamente coordinación gubernamental, sino es todo el Estado porque implica también a la sociedad. Es muy importante que exista un sentido básico de responsabilidad más allá de identidades políticas. Cuando tuvimos la reunión con CONAGO, con la Conferencia Nacional de Gobernadores... Que por cierto está ya desaparecida, pero en fin.
La CONAGO. Correcto. No, pienso que no. El gobernador Carlos Mendoza Davis, que es quien es el presidente de CONAGO, yo creo que tiene un liderazgo muy creativo, muy proactivo, que ha permitido tener unas conversaciones, desde luego entre ellos, pero también en este caso con el sector salud, que nos ayudaron a poner las cosas sobre la mesa, sí. Y en voz de los propios gobernadores, y cito la expresión que usó el gobernador de Hidalgo, dijo: convocamos a trabajar esto con un sentido de responsabilidad del Estado y en un marco de neutralidad política. Bien, pero bien, muy ¿no? bien, pero lo que le hablaba esto de que de cada quien se está yendo por la libre. Sí. Bueno, sobre esto, la interpretación que tenemos al respecto, y ya estamos tomando algunas acciones para llamar al orden, ahorita le relato en qué consisten, pero primero quiero dar la opinión. Me parece legítimo, desde el punto de vista de seres humanos, finalmente cualquier gobernador, presidente municipal, autoridad, miembros de los poderes legislativos, tanto nacional como estatales, son personas de carne y hueso, y no es sorprendente que tengan las mismas reacciones que tenemos todos los seres humanos, que incluyen el miedo, que incluyen la ansiedad ante una situación de incertidumbre. Entonces, primero quiero reconocer positivamente que estas reacciones posiblemente exageradas o anticipadas atienden, estoy seguro, a un legítimo interés de proteger a sus ciudadanos, con los que ellos tienen una responsabilidad en un estado, en un municipio, etcétera. Entonces, respeto esa vocación. Sin embargo, considero que lo más productivo es que eso no se anide en un fenómeno ideológico de identidad política que ofusque la razón y se quiera atribuir a un distanciamiento por razones de identidad política o partidaria, cuando todos estamos operando al concierto del mejor interés superior de la nación. Entonces, la Secretaría de Gobernación, quien tiene las atribuciones pertinentes, ha estado teniendo algunas conversaciones, desde luego en el mejor ánimo, con un espíritu de cordialidad y de convergencia, con algunos gobernadores que optaron por irse más acelerados. Por la libre, sí. Sí, exactamente, y sobre todo haciéndoles ver que en todo momento la preparación y la respuesta ante esta epidemia ha estado basado en la ciencia, en la evidencia, en la técnica correcta en términos de salud pública. Y posiblemente localmente puede haber unas asesorías no tan robustas y que les están llevando a tomar decisiones que son efectistas en términos de visibilidad pública, pero no necesariamente ni las más apropiadas ni las que tienen las consecuencias mejores. Bien, doctor, por último, doctor López-Gatell, bueno, primero le quiero decir que cuando termine esta entrevista yo voy a estar más tranquilo de antes de que la empezáramos, y creo que muchas personas también, y lo que le quiero decir es, ¿qué debemos seguir haciendo? Correcto. Lo que necesitamos es que todas y todos los ciudadanos tengamos conciencia que este fenómeno existe, que es un fenómeno que inevitablemente vamos a pasar, como lo está pasando todo el mundo, literalmente es todo el mundo, y que lo mejor que podemos hacer es actuar, no paralizarnos ante el miedo, y también actuar, pero no salir corriendo ante el miedo. Y déjenme usar una metáfora que creo que puede ser ilustrativa. En la respuesta que uno toma ante un temblor, por ejemplo, un terremoto, cuando uno se encuentra en un edificio, uno tiene como objetivo evacuar el edificio. Pero hay dos maneras. Depende del piso, depende de la altura. Bueno, depende de la altura, pero vamos a suponer que la altura es la que es conveniente para evacuar el edificio. Sí. Y hay dos maneras de hacerlo. Una es salir corriendo en estampida por la escalera, y la otra es con el famoso no corro, no grito, no empujo. Ajá. No hay duda, y esto está formalmente estudiado, que la forma ordenada es la que nos va a llevar a los mejores desenlaces, porque vamos a lograr el objetivo, en ese caso, evacuar el edificio, sin causarnos daño por hacerlo de manera desordenada. En esta situación de salud pública, que es la epidemia de COVID, tenemos que todos contribuir. Primero, voy a enfatizar el elemento crucial de lo que estamos es: quédense en casa. Si no hay una razón poderosa, indispensable, porque hay que ir a conseguir alimentos, porque hay que ir a atender una enfermedad, porque hay que ir a asistir a alguien en necesidad. Porque hay que hacer un programa de radio.
Bueno, exactamente. Hay actividades muy sustantivas que la sociedad necesita y deben conservarse. Pero todo aquel que no tenga una situación como esta, quédese en casa. Si de todos modos planeaba salir, hágalo con la manera que le proteja a usted y su familia de la manera más efectiva. Y aquí es donde vienen las intervenciones básicas de la higiene pública. Lavarse las manos es importantísimo, porque al lavarnos las manos estamos limpiando continuamente de posibles cargas de virus que hayan sido transmitidas por los mecanismos de contacto que ya hemos relatado, en donde una persona que está enferma y estornuda sobre la mano, al darnos la mano, nos puede dejar los virus en la mano y sí, con ello nos los introducimos por los ojos, nariz o boca. Entonces, lavarse las manos. Segundo, quien tenga síntomas, con mayor razón decimos, quédese en casa durante los 14 días que va a durar el periodo infectante. No necesita tener la prueba confirmatoria de coronavirus. Desde este momento, tenemos que asumir que cualquier persona que desarrolle fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos seca, malestar general, dolor de cuerpo, estornudos, tiene coronavirus. Y problemas de respiración. Y exacto. Ahora, aquí hay que distinguir quién debe quedarse en casa, que es la gran mayoría, quién no debe quedarse en casa en caso de estar enfermo. ¿Quién no? Aquellas personas adultas mayores, de 60 años y más, deben tener un alto nivel de cuidado porque la enfermedad puede complicarse. Entonces, las personas adultas mayores y las mujeres embarazadas, si presentan los síntomas, no deben quedarse en casa. Ahora, no quiere decir que tienen que salir corriendo en la misma noche a saturar el servicio de urgencias, porque la evolución de la enfermedad afortunadamente no es tan acelerada. Sin embargo, pueden llamar a los servicios correspondientes. Si es un privado, es un privado. Si es un servicio público, a la unidad de salud que pudiera estar abierta, la que le corresponda. Si es derechohabiente del IMSS, es el IMSS, del ISSSTE, de Pemex, etcétera. Y si no tiene derechohabiencia de alguna institución de seguridad social, es todos y cada uno de los servicios públicos. Aquí decimos, para la zona metropolitana, un mensaje importante. No saturen los institutos nacionales de salud. No todos los casos necesitan atención avanzada en el Instituto Nacional de Nutrición o en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, no porque no lo puedan recibir ahí, sino porque en otros elementos del sistema de salud se puede resolver el problema de evaluar si hay o no riesgo de alguna complicación y dar las recomendaciones pertinentes. Pues doctor López-Gatell, le aprecio muchísimo de verdad, y yo creo que he transmitido una gran tranquilidad y le pido que nos siga saturando de información. Con mucho gusto, Joaquín. Muchas gracias. Ojalá podamos hablar la semana que viene otra vez, porque, repito, me quedo mucho más tranquilo de cuando empecé el programa. Muchas gracias, Joaquín. Estoy a la orden de usted y de la audiencia. Gracias, muchas gracias del doctor Hugo López-Gatell, subsecretario, doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.